pandemia, en el 2020, estábamos esperando a Chabela, que es nuestra hija, la que canta al final. Estábamos esperando a nuestra primera hija y única. Somos pareja. No, por hecho algo que no sé si la gente sabe. Bueno, sí, somos pareja. Y la pandemia, no, mentira. Bueno, estábamos en pandemia y angustiados muchos por cómo iba a seguir esto del teatro cuando estábamos cada uno en su casa diciendo, che, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo vamos a poder seguir haciendo teatro? Entonces un día lo llamamos a Darío Levín, que es el director y además el que escribió esta obra. Darío Levín vive en Lago Puelo, es un amigo nuestro querido, un gran director y clown que vivía muchos años en Buenos Aires, y lo llamamos, hicimos una videollamada y dijimos, queremos que escribas una obra que podamos hacer en cualquier lado, porque no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Entonces, que pueda ser de fácil llevar y traer, que si hay luces, haya luces, si no hay luces, no haya, que hagamos todos nosotros. ¿Y eso cómo se les ocurrió? Porque no sabíamos si íbamos a poder volver a estar así todos acá metidos, entonces dijimos, bueno, lo haremos al aire libre, o invitaremos a uno y haremos la función con uno, con dos, como no sabíamos muy bien, nos angustiaba un poco eso, entonces él dijo, sí. No, porque también ustedes viven en un lugar también interesante, ¿no? En la pandemia, o sea que... En el conurbano. Pero además tiene una sala, ¿no? La casa tiene un espacio, entonces bueno, pensábamos, bueno, invitamos de a uno, hacemos funciones para dos, el protocolo, lejos y todo eso, así que bueno. Y él dijo, sí, me pongo a escribir, y le contamos la historia. ¿Querés ahí contarlo? Dale. Hay una casa familiar que queda en La Violeta. La Violeta queda a 200 kilómetros de acá, un pueblito muy chiquito, en el puente de Ramallo. Y es una casa de campo muy antigua de barro, donde viven los típicos personajes de los pueblos. La Bibi y el Cookie son reales, pero tomamos imágenes de ellos, no es así su vida, tomamos imágenes de ese pueblo, de La Violeta, para contárselas a Darío, el director dramaturgo, y a partir de esas imágenes él construyó la ficción. El Cookie no es niñera allá. Sí le gustan mucho los perros, sí le gusta mucho tomar, y es una persona que se dedica a jugar mucho a la lotería, le gusta siempre, te pregunta un numerito, ¿qué número? Decimos un numerito, le gusta mucho la timba. Entonces, bueno, a partir de imágenes, la Vivi es una familia de mujeres que viven solas en el campo, está la abuela, la mamá y la hija, y ellas solas se dedican a cultivar millones de hectáreas. Y la fuerza que tienen, y tienen 50 chanchos y los vacunan a los 50 chanchos, y esas imágenes tan potentes nos interesaron, se las compartimos a Darío y él construyó esta ficción. En el medio del proceso, bueno, había nacido Chabela, y era otra gran pregunta, ¿qué hacemos con Chabela? En una función, los dos en escena, es bebé, y Darío dijo, me la imagino dentro de escena, que la mecha esté y se la vayan pasando. Empezamos a ensayar por Zoom, con una bebé que quería la teta, que lloraba, fue imposible, y la mecha Chabela se resignificó en los instrumentos, en la guitarra, que a veces muta y es esta pequeña que está representada en los pocos elementos que hay. Entonces fue un poco así el proceso. Bueno, un montonazo. ¿Y cómo se dirigía? ¿Cómo hacían? ¿Cómo inventaron eso también? Bueno, él planteó, como él se imaginó a la bebé en escena, planteó al principio monólogos muy largos, entonces uno hablaba, el otro tenía a la bebé, terminaba el monólogo, le pasaba a la bebé, le hablaba, y entonces por eso tiene esta dinámica de la obra, que es que uno cuenta y el otro cuenta y el otro cuenta, y se van acercando y se van acercando al perdón, digamos. Y esta es la imagen de él con la bebé, que al principio nos pareció maravillosa, pero bueno, en el primer ensayo por Zoom, Chabela lloró sin parar, y yo, puérpera, lloraba también, entonces dije, me parece que prefiero que ella esté afuera. Así que bueno, ahí él se dio cuenta que no, y planteamos un poco esto, de los monólogos y del contar la historia a través de imágenes que se van evocando todo el tiempo, y de poder transmitirle al público esta historia que vamos contando sin casi movernos. Sí, se nota. Como que recrean, uno ve el lugar, ¿no? Como que te imaginas.
logros. ¿Cuánto tiempo les llevó? Porque seguramente que también estaban maternando. Y fuimos, Darío venía, nos dirigía como 5 días de proceso muy largo, donde teníamos que conseguir niñera para que la cuide Chabela, después se volvía y así, hasta que fuimos nosotros a Lago Pueblo a terminar el proceso, pero ahí pasó algo que fue que llevamos esta alfombra que propuso la escenógrafa, que es Valeria Álvarez, que a ella se le ocurrió como una cosa de unplugged, de música en vivo, que los personajes del campo estén arriba de una alfombra, como hacen los músicos que tocan, pero que sea una evocación del campo. Entonces, cuando llegamos al Lago Pueblo con la alfombra, Darío dijo, pero esto no sé qué vamos a hacer con esta alfombra. Le parecía muy linda, pero nosotros nos movíamos por el espacio y hacíamos muchas cosas con el cuerpo, y ahí fue que a él decidió, bueno, entonces van a estar ahí metidos. Como una cosa más estática. Sí. Y ahí se decidió que este sea la evocación del campo y que, bueno, con esto que decía de la quietud y de trabajar las imágenes con el público. Pero además también coincide un poco con esta idea de que sea un escenario que se pueda armar en cualquier lugar, ¿no? Sí. También la hicimos al aire libre y llevamos la alfombra. Bueno, la hacemos en teatros por ahí más grandes y la alfombra también nos arma como de contención, y así vamos llevándola y trayendo. Es como una doble imagen, porque están quietos pero a la vez arman como un universo inmenso, ¿no? Del campo, de los sonidos, ¿no? O sea, nos hacen imaginar. Sí, es un teatro de poca acción, pero que la acción es más interna, en donde la idea es atrapar al público desde la emoción, desde lo que nos pasa con las imágenes que creamos, y no tanto desde lo físico. O sea, hay un trabajo más introspectivo en donde tratamos de que el público entre a nuestra historia, entre a nuestras imágenes a partir de esto mínimo que hay, ¿no? Esto chiquito expande. El todo por la parte, este pequeño isla que nos contiene representa un todo, algo más macro. ¿Y el agravio cómo surgió? Bueno, eso se le ocurrió a él, se le ocurrió que el tema este del bebé haya generado una discusión. Y bueno, no debe haber pasado eso en pandemia. No. En la vida real. No, allá creo que en La Violeta no había pandemia, estaban todos como medio... No, en la casa de ustedes. No. Bueno, un poco nos peleamos. Pero bueno, un poco lo que él quiso hacer fue hablar sobre un tema muy simple, una discusión muy simple, y cómo eso repercute en tanta emoción en cada uno de los personajes. O sea, algo muy chiquitito como, bueno, él llegó borracho y hoy es un día en el que se pelearon y se distanciaron. Eso, la cantidad de cuestiones internas que genera en cada uno. Y lo difícil que es pedir disculpas. Qué difícil que es a veces poder decir disculpame. Entonces, trae el orgullo de uno, ¿no? Para poder decirle al otro eso, estuve mal, perdón. Sí. Esto para los colegios está buenísimo, ¿no? ¿Lo llevaron? ¿Hay alguien que trabaja colegios acá? No, porque está buenísimo, porque genera como esto, bueno, hoy poder decir, poder hablar de lo que nos pasa, pedir disculpas, darnos cuenta que necesitamos del otro, porque cada uno necesitaba del otro un montonazo, o sea, no hay lugar para el agravio tampoco. No. O sea, yo banco el colegio. Sí, y plantea un poco esto de que si él no está, yo no puedo ir a trabajar, claro. y si él no la cuida, está, digamos, como esa necesidad muy fuerte de que se necesitan, son amigos, pero son como una especie de dupla que hay eso, que necesitan ir juntos, ¿no? Para poder sobrevivir. Y hay un juego ahí que también dispara muchísimas preguntas en relación a las funciones también, ¿no? La niñera y la mamá que es como sí, y todos los tabúes de un pueblo, ¿no? Sí. De un hombre siendo niñera en un pueblo, y esos roles que a veces se ocupan dentro de estos espacios tan estereotipados, ¿sí? Donde el hombre es el del campo y la mujer no puede estar eso acarreando, llevando adelante un campo. Como también viene a cuestionar qué rol dentro de
nuestro país, que es tan agricultor, digo, ¿qué rol ocupan ahí este personaje que no tiene un sexo definido, que por momentos se percibe femenino, por momentos masculino? Eso, vine también a abrir ese universo que ocurre dentro de... No digo que no es real esto en La Violeta, pero digo que sí ocurre en estos contextos de campo, ¿no? Y también dejar como esta ambigüedad, un poco Darío quería como dejar esta ambigüedad que flote ahí como que, Sí, bueno, sí. no sabemos bien qué pasa con ellos. Bueno, eso dispara mucho también, ¿no? Me parece, como que no sea explícito y como que no dejen a nosotros... Que genere preguntas, sí. Exacto. No sé si quiero preguntar algo. ¿Alguno tiene alguna duda? Una pareja que... Sí. Sí, más que preguntar algo, quiero comentar algo que vi en la obra, ¿no? Que me parece que está bueno, casualmente vos cuando preguntabas el tema de la escuela, si había alguien que trabaja en la escuela y yo trabajo en la escuela, y que hay algo que surge en este último tiempo, que donde más allá de capaz que haya alguien que no esté de acuerdo con lo que digo, ¿no? Pero se nos está atacando tanto a los docentes que impulsamos la ESI en las escuelas y que estamos trabajando en las cuestiones relacionadas a la ESI. A mí me pareció recontra interesante por un lado se nos ataca con la ESI y están surgiendo otras corrientes que hablan de las cuestiones socioemocionales. Están tratando de impulsar eso y lo ponen como versus la ESI. Y me parece interesante porque la cuestión socioemocional como que deja el tema de los sentimientos, de lo que nos pasa, como algo como que, bueno, es tuyo y es tu problema, y bueno, no sé, arreglate y fíjate cómo haces para que fluya y que fluya con las otras personas. En cambio, esto yo en la obra la veo más en la perspectiva de la ESI porque hay un trabajo con el qué hago con lo que me está pasando. Hay un trabajo al punto de que, bueno, tu hermana no es la que decía, tenés que hacer que la cosa salga. Sí. O sea, no es que no va a fluir, tenés que elaborarlo. Y no solamente tenés que elaborarlo, sino que además, y esto me pareció, en el momento me pareció recontra piola, que cómo construyen puentes para que eso salga, sea el instrumento o sea la mecha, no importa. O sea, ese como es el puente, y que bueno, como que eso está bueno, porque no va a salir solo, tiene que haber una creatividad también para que esa cuestión emocional surja, haga un recorrido hasta llegar a la otra persona y pueda... Sí, y eso como lo muestran todos los soliloquios, sí, ¿no? Sí, y el teatro, ¿no? Obviamente también un instrumento. Sí. Obviamente. No, buenísimo. Gracias. Lo felicito. Está bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo quería compartir quizás que a mí lo que más me llegó es como la cosa vincular, que es como el núcleo de la obra y que es una mujer del campo y es un niñero de un pueblo, pero que lo puedes traspolar a cualquier situación. Sí. Citadina también, si quisiera, ¿no? O sea, como que es tan interno, tan del ser humano, que bueno, que cobra esa universalidad la obra. Entonces, como que en algún sentido siento que el campo es una excusa para contarlo ficcionalmente para nosotros que vivimos en capital. Sí. Pero que me imagino lo vincular en la pandemia habrá sido bastante duro para casi todas y todos. Entonces, nada, parece que es una buena manera de contar algo que nos pasa en esta ciudad, tomando otro imaginario otra. Y también un poco en referencia a eso, Darío lo que hizo fue que no seamos bien de campo con la actuación, como que él no quería tampoco como evocar esta cosa de y allá, ¿no? Como esta cosa como tan que tenemos de imagen, sino que eso, que podamos generar esta ambigüedad de que pueden estar ahí, pero podrían no estarlo. Sí, por eso también la elección de algunos elementos como el cajón peruano, la tabla esta, que no son instrumentos propios del campo. En un momento era, bueno, yo toco el bombo y ella la guitarra, y como no, hay un cajón peruano, que sea el cajón. Como también eso, correrse el estereotipo de son de campo, entonces hacen tal y tal cosa. Como buscar otra ficción que evoque eso, varias imágenes. Claro, es como que apareció cuando ustedes iban a la Violeta, pues fueron tomando cosas para que después se disparen. Son disparadores, claro. Una pequeña historia de vida que puede ser de cualquier lugar. ¿No?
también para compartir un poco cómo nació el proceso. ¿Vos querés decir? No, pienso que también a mí personalmente me parece como un ejercicio también de vida, que en un momento donde estábamos todos aterrados, a ustedes se les ocurre crear, ¿no? Una vez más mostrando que el arte nos tiene una sola. Y era la única manera digamos, ¿no? Nos entusiasmaba y Darío se prendió fuego y escribió así como un texto bellísimo. Recibió un premio de parte de Argentores el texto y después lo publicaron en un libro del INT como con una mención, o sea, digamos como que él también creo que aprovechó ese momento para poner toda su poesía y para nosotros su maravillosa cabeza, así que bueno, también el texto tiene su reconocimiento en la Asociación Argentina de Autores. Todo eso en 4 años. En 4 años. Y con una bebita que hoy tiene 4 años.